Mateo. Y el primer título es Hijo de David. Hijo de David. Primer versículo de memoria, Mateo 1:21. Y miren qué hermoso es este versículo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué hermoso versículo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero vamos a ver cómo empieza Mateo. Mateo 1:1. Y miren qué dice el versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es genealogía? ¿Qué es esa palabra con la que empieza Mateo? Genealogía de Jesucristo. ¿Qué es? Antepasado. Antepasado. Nuestros orígenes. Orígenes. Bueno, iba a repetir lo mismo, el árbol genealógico, pero es lo mismo. El árbol genealógico, antepasados, orígenes. El folleto nos dice que esta palabra viene de un vocablo griego que más o menos se puede traducir como Génesis. Como Génesis. ¿Por qué? Porque miren algunos sinónimos. Es la generación, el clan, la tribu, el origen, la raíz, el nacimiento, la ascendencia, la alcurnia, el génesis, el origen de una persona. Y si nosotros vemos que Mateo es el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento y Génesis el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, nuestro folleto hace una correlación y dice, wow, empieza la Biblia con el creador de los cielos y la tierra. Y Mateo en su Génesis empieza ¿con quién? Con Jesucristo. El creador de los cielos y la tierra también. Pero aquí tenemos una cosa importante. El libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Wow. Y este Jesucristo viene de dos palabras. Y esas dos palabras son Jesús y Cristo. Y entonces, desde el comienzo, Mateo viene con ese énfasis, el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué significará Jesucristo? Primero vamos a ver al significado de Jesús. Recuerden el versículo de memoria, Mateo 1:21, ¿qué dice? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado de la palabra Jesús es Salvador. Y esa palabra y ese nombre Jesús es algo especial, porque si nosotros recordamos anteriormente las genealogías, los nombres de las personas estaban asociados con un significado especial. Los padres ponían un nombre y decían, esto va a tener este significado. Y en este caso, Jesús Salvador. Y ese nombre fue dado ¿por quién? Por Dios. El ángel anunció y llamará su nombre Jesús. Qué importante. No el ser humano. No la Virgen María. No José. ¿Quién puso ese nombre? Dios, el mismo Dios. Y entonces vamos a la segunda parte. ¿Y Cristo qué significa? Jesús significa un Salvador, pero no un Salvador cualquiera. Un Salvador especial. Y de eso viene la segunda parte. ¿Qué es Cristo? ¿Cuál es el significado de la palabra Cristo? Miren lo que dice Juan 1:41. Miren lo que dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es ¿quién? El Cristo.
Entonces Mateo está diciendo qué cosa: Cristo es el Mesías, Jesucristo, el Salvador, que es el Mesías, el ungido, el que ha sido anunciado por la Biblia durante muchos años. No cualquiera, sino esta es la genealogía de este Jesucristo Salvador, que es el Mesías, que ha sido anunciado al pueblo de Dios desde la fundación del mundo, desde que entró el pecado. Y uno de los ejemplos está aquí en Isaías 7:14. Miren lo que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, este hijo que la Virgen concebirá, y llamará su nombre, ¿qué cosa? Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. No es cualquiera, es este Mesías que se va a llamar Emmanuel, que se va a llamar Jesús. Y la significancia de esto es increíble. Mateo 1:23, ¿qué dice? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué cosa? Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. So, Mateo está introduciendo a este Mesías, a este Dios con nosotros, a este Salvador que es el Mesías, que es muy especial, que es Dios con nosotros. Juan lo introduce de otra manera. Juan 1:1 y 3 dice: en el principio era, ¿qué cosa? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, ¿qué cosa? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios con nosotros, el Mesías prometido, el Salvador prometido. Entonces, lo primero que hace Mateo es presentar a Jesús como el Mesías. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Yo pienso que Mateo le está hablando a los judíos, ¿verdad? Y entonces él quiere enfatizar y asegurarse de que cada judío entienda muy bien de dónde vino Jesús. Evidentemente, Mateo, el público de Mateo es esencialmente los judíos. Y Mateo mismo era judío. Y entonces él trataba de explicar a ellos, a sus hermanos: miren, este Jesús es el Mesías. Y no solamente poniendo su nombre, mostrando la genealogía de Jesucristo, sino este versículo va más, dice: ¿hijo de quién? De David. El énfasis, hijo de David. ¿Por qué ese énfasis? Hijo de David. Porque las profecías decían que el Mesías era descendiente del hijo de David. Ok. Del rey David. Entonces, porque las profecías decían que el Salvador, el Mesías, iba a venir de la descendencia de ¿quién? Y exactamente, miren Isaías 9, 6 y 7, un ejemplo de esas profecías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de ¿quién? De David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. Y el énfasis, el celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué cosa? Hará esto. Y esa era la profecía, y esto era lo que constantemente el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba escuchando. Va a venir un Mesías, y ese Mesías va a ser descendiente ¿de quién? De David. Y entonces Mateo trata de acercarles y decirles, ok, este es el Mesías. Este es el Mesías. Y miren ese énfasis, cómo lo recuerda Hechos 2, 29, 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca que David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y miren el argumento, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había, ¿qué cosa? Jurado que de su descendencia, esto mismo, el celo de Jehová de los ejércitos hará eso, de esa descendencia, ¿qué cosa? En cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Ese es el Jesucristo. Esta es la profecía y aquí está el cumplimiento. Este Jesucristo es el hijo de David, de la descendencia de David. Y Jesucristo mismo en el Apocalipsis, miren lo que se dice, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de ¿quién? De David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. ¡Qué énfasis! Entonces, Mateo empieza ese su libro a su pueblo. Este es el Mesías, este es Jesucristo el Mesías, es el que ha sido anunciado como el del linaje de David. Para asegurarles, miren, ustedes han estudiado las profecías, saben que va a venir de quién, del linaje de David, y este es el Mesías del linaje de David. ¡Qué énfasis! No solamente en el nombre, sino del linaje de David, pero va más allá. Miren lo que dice, ¿hijo de qué? De Abraham, hijo de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué hijo de Abraham? ¿Qué de especial tenía Abraham? Padre de la fe. El padre de la fe, dice, ¿qué más? La promesa fue dada a Abraham. La promesa fue dada a Abraham, y de Abraham habrían de ser benditas todas las naciones. David está relacionado con Abraham, de hecho, y esa es la relación que él hace, por esa razón. Ya, era él. Vamos a decir que la promesa fue dada a Abraham. Y Abraham era, ¿qué cosa? El fundador del pueblo judío. Era la raíz del pueblo judío. ¿A dónde más se podía llegar? Más que Abraham, pero a él, ¿qué le pasó? A él le fue dado esta promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí. Esa fue la promesa. Y en el Nuevo Testamento están tratando de decirles, miren, este es el Hijo que se ha prometido. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente, en tu simiente. ¿Qué recuerdo? ¿Cómo les está diciendo? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿qué cosa? Cristo. Wow. Es como si les estuviera diciendo, por favor, abran su mente, abran todo lo que han estudiado, apliquen todo lo que han estudiado a este Jesucristo. Y vamos
a ver por qué es importante apliquen, abran su mente, no es solamente conocimiento, solamente tienen que aplicar lo que han estudiado y tienen que ver que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, es el Mesías prometido. Abran su mente. Entonces Jesús es de la simiente de Abraham. ¿Les estaba llegando al corazón? Hermano Ríos, en un momento durante el ministerio de Jesús, los judíos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, ¿no sabes que yo puedo levantar de estas piedras hijos de Abraham? Ok, era importante para Mateo relacionar a Jesús con Abraham, porque los judíos tenían su raíz en Abraham. Y de esa manera él podía conectar a Jesús con la línea, con el linaje de Abraham, y de esa manera probar que era el Mesías, ¿no? Que era el Mesías. Por eso le estaba diciendo, oye, pues, han estudiado, están esperando, y aquí está. Aquí está. Pero es interesante de la genealogía. Hay algunas cosas interesantes de esta genealogía. Mateo 1, 2, 3. Miren los nombres. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, etcétera, etcétera. Mateo 1, 4, 5. Continúa la genealogía. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y continúa la genealogía hasta Isá. Mateo 1:6 igualmente continúa con nombres. Mateo 1:7-10 otra vez los nombres. Pero cuando nosotros estudiamos estos nombres, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué resalta en estos nombres? ¿Algo especial? ¿Qué resalta en estos nombres? La mayoría de esos nombres no son nombres de alcurnia, hermano. Ajá. No son nombres, apellidos famosos de los cuales yo podría estar orgulloso, ¿no? Son gente normal, gente simple, gente como nosotros. Aunque algunos hasta con muy mala reputación. Algunos hasta con mala reputación, no son de la realeza, aunque la profecía había sido, va a venir de la realeza. Va a venir de la realeza. Y mi hermana dice, algunos de ellos no tienen muy buena reputación. Algunos nombres que resaltan, por ejemplo, Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar se hizo prostituta ella, engañó a Judá. Ajá, se acostó con su propio suegro para tener un hijo. Ya, se Y hizo ahí prostituta, se casó con Judá, engaño, esa clase de gente. ¿Quién es Rahab? Era prostituta. Otra prostituta. Increíble. Ruth, aunque Ruth tenía buen corazón, ¿de dónde venía? De Moab. Era moabita. Wow. Y miren, otra vez volvemos con David. Mírenle a David. ¿Cómo dice? ¿Muy santito? No, muy santico él. No muy santito. Miren qué hizo. Bueno, él siempre vivió comunicándose con Dios, pero cuando ya llegó a ser el rey y tener de todo, pues ahí se apartó de Dios y se olvidó de Dios. Sí era, pero wow. Sí era muy cerca de Dios. Otros durante el reinado, Roboán, wow, la Biblia lo describe como uno de los reyes, ¿qué cosa? Peores, hizo lo malo delante. Abdías, otro que hizo lo malo delante de Dios. Joram, wow, descendiente de esos malos. Pero también hay buenos, como vos, como Josafat, que dice, hizo lo bueno a los ojos de Dios, como Asa, no muchos, pero hay buenos. ¿Qué pasa con esta genealogía? ¿Por qué Mateo
lo describe así? ¿Por qué él no pone solamente, miren, Jesucristo va a ser el Salvador del mundo, Jesucristo va a ser el Mesías, y tiene una genealogía pero intachable? Wow. Una genealogía de la cual no se puede decir nada. ¿Por qué? Mateo mismo, hermano Ríos, era un traidor. Wow. Él mismo era un traidor, él mismo se había vendido, él mismo pagaba a los romanos para tener esa posición, había comprado esa posición, él mismo era un marginado, y en su genealogía él incluye a esa gente, ¿no? Gente marginada. Gente marginada. ¿Por qué? Yo En el pienso co- que él podía identificarse con alguno de esos personajes también. Mis hermanos, el comentario que pone el folleto, miren lo que dice. Los antepasados de Jesús eran humanos con todas las debilidades, pero también todas las capacidades de las personas comunes. Dios actuó por medio de ellos para obrar su salvación. No hay un esquema de rectitud en el linaje de Jesús. Encontramos adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. El malvado Roboam fue el padre del impío Abdías, quien fue el padre del buen rey Asa. Asa fue el padre del buen rey Josafat, quien fue el padre del impío Joram. Dios estaba obrando a través de generaciones tanto buenas como malas para cumplir sus propósitos. Mateo muestra que Dios puede usar a cualquiera, por marginado o despreciado que sea, para cumplir sus propósitos. Este es el mismo tipo de personas que Jesús vino a salvar. ¿Qué cita? ¿Qué cita de este erudito bíblico? Wow. Y hay un versículo de la Biblia que impresiona. Miren qué dice Romanos 3, 9, 10, hablando de esto. Miren lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Wow. ¿Somos nosotros mejores que Tamar, Rahab, Rub, David, Salomón y otros? No. ¿Somos mejores? ¿Qué dice? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún Uno. es que Cristo, Jesús, el Mesías, ha venido para salvar a quién? A todos. Y no somos mejores. Y miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo. Cristo murió por... No importa. No importa hasta dónde ha llegado tu vida. La historia de todos estos nos muestra esa situación. No importa si tu vida ha sido desesperadamente llena de pecado. No importa. ¿Qué es lo importante? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué importante, eso es lo que importa. Lo maravilloso de esta lección era lo que usted estaba comentando. No importa quién soy yo, no importa de dónde vengo, porque el asunto es para nosotros ahora. Lo mismo que sucedió con esas personas, Dios puede hacerlo con nosotros hoy. Y es la esperanza que tengo yo. Amén. Porque al igual que muchos de ellos, también no somos. Pero Dios puede trabajar conmigo también. Dios puede trabajar con nosotros. Luego, tal vez añadiendo a lo que Ruth ha mencionado, hermano, así como Dios cumplió su propósito con esa gente pecadora, defectuosa, su propósito de salvación al mundo,
De la misma manera, su iglesia no es una iglesia perfecta, conformada por personas de diferentes backgrounds. Pero Dios está cumpliendo su propósito sobre la tierra. Con esa iglesia defectuosa, con esa iglesia ni caliente ni fría, Dios está cumpliendo su propósito de salvación en el mundo ahora. Amén, amén. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para nosotros. Lo único que Dios pide es esto. Miren lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es todo. Y ese me buscaréis se resume en esto. Miren, Mateo 2:22, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y miren lo que pasó, Mateo 2, 3 y 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ¿quién? El Cristo. Y miren lo que dice, Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, ¿qué cosa? De la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, etcétera, etcétera. ¿Qué es el problema aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo triste de esta narración de Mateo, del nacimiento? ¿Qué es lo triste? Ellos deberían estar empapados de lo que iba a suceder con el Mesías, y se le está diciendo, son los escribas, son los pastores, son los directores del pueblo. Y ellos habían ignorado completamente la profecía, porque ellos se concentraron en su vida. Wow. Lo interesante de esto es que, sabían las escrituras, habían estudiado las escrituras y ellos podían citar versículos de la Biblia. ¿Dónde había de nacer? Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, etcétera, etcétera. Sabían que eso iba a ocurrir. Pero era un conocimiento ¿de qué calidad? Externo. Solamente conocimiento. Ese es el peligro a veces que nosotros tenemos, que estudiamos la Biblia para conocer algo. Para discutir alguna cosa, para que la gente me diga, cuánto sabe de la Biblia. O pretender que simplemente por ese hecho ya tenemos derecho a salvarnos. Pero lo importante de la Biblia y del estudio que era, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Escudriñad las escrituras, dice. Escudriñad significa ¿qué cosa? Estudiar a fondo. Pero a veces nos quedamos con eso nomás. No vamos a lo otro que dice, porque a vosotros os parece que tenga la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Tenemos que acercarnos a Cristo. Es una relación íntima entre la persona y Jesucristo. Eso es lo que vale con relación a la Biblia. Conocían de la Biblia, pero lastimosamente solamente conocían mentalmente, intelectualmente, pero no en su corazón. Pero lo triste de esto está en Mateo 2, 7, 8. Miren, si comparamos estos dos, hay dos cosas especiales. Miren, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha
nacido, los gentiles. Y en este caso, ¿qué cosa? El rey indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño. ¿Los dos estaban averiguando? Sí, los dos grupos. Pero ¿qué dice? Con diferentes propósitos. Vamos a ver, miren qué dice aquí. ¿Para qué? Para venimos a adorar. Y miren aquí, para que yo también vaya y le adore. ¿El mismo propósito? El mismo propósito, miren. Venimos a adorarle para que yo también vaya y le adore. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Miren qué dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todo su alrededor, conforme al tiempo que había inquirido los magos. ¿Conocía? Sí. ¿Sabía que eso iba a ser verdad? Sí, sabía que eso iba a ser verdad. ¿Sabía que ellos estaban en la verdad? Sí, sabía. Pero su propósito era ¿qué cosa? Diferente. Su propósito no era adorar. Su propósito era ¿qué cosa? Ir contra los designios de Dios. La lección decía que el problema de Herodes y de los grupos religiosos de ese tiempo era que ellos realmente no habían entendido cuál era el asunto de la profecía, porque si Herodes hubiese estudiado y escudriñado, habría entendido que el niño que nacía no tenía nada que ver con su reino, que el propósito de Jesús era totalmente diferente a lo que ellos tenían en su mente. Amén. Qué lejos estaban de lo que la Biblia enseñaba. Pero estos gentiles, miren lo que pasó con los gentiles. Mateo 2, 10, 11. Y al ver la estrella, ¿qué cosa? Se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño en su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mira, qué diferencia. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tenemos este corazón, y mire, qué diferencia. ¿Qué es lo que el corazón hace? ¿Qué diferencia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está como el de Herodes y los otros escribas fariseos? ¿O está nuestro corazón como estos gentiles? ¿Buscamos realmente a Jesús con todo nuestro corazón? Amén. Wow. Ojalá que Dios nos bendiga y que nos ayude a encontrar a este gran Dios y Salvador Jesucristo de todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.